Economía y políticas, grado 10º, unidad 5, control económico y control político. El control político. La Contraloría General de la República. Organismo de control que vigila la gestión fiscal, es decir, el manejo de los dineros de la administración y de los particulares. Incluye control financiero y de resultados medido en términos de eficiencia, equidad y costos ambientales. Goza de autonomía presupuestal y administrativa. El Contralor es elegido por el Congreso y por 4 años. Se escoge de una terna de candidatos que representan a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Algunas funciones del Contralor son: indicar la forma en que deben rendir cuentas los responsables del manejo de fondos de la nación, llevar el registro de la deuda pública de la nación, aportar pruebas contra quienes hayan causado perjuicios a los intereses patrimoniales del Estado, presentar informe al Congreso y al presidente sobre el cumplimiento de sus funciones. Procuraduría General de la Nación. Entidad encargada de vigilar que se cumpla la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Velar por los derechos humanos y defender los derechos de la sociedad. Vigila la conducta de los funcionarios públicos y castiga si es necesario. También vigila a alcaldes y concejales. Puede desvincular del cargo a funcionarios que no cumplan. También se le conoce con el nombre de Ministerio Público. Es elegido por el Senado de una terna dada por el presidente, Corte y Consejo de Estado. Tiene oficinas delegadas en asuntos agrarios y derechos humanos. La Defensoría del Pueblo. Entidad encargada de promover y defender los derechos humanos. Forma parte del Ministerio Público. Nueva figura de la Constitución de 1991. No tiene facultades sancionatorias, pero controla. Elegido por la Cámara de Representantes por 4 años de una terna propuesta por el presidente. El personero municipal es el representante de la comunidad encargado de ejercer la defensa de los derechos humanos. Recibe las quejas violatorias de los derechos humanos e informa a las autoridades competentes. Es elegido por el Consejo Municipal. El control económico. El sector político y la economía. El gobierno ejerce su acción sobre la economía a través de una serie de instituciones administrativas llamadas sector público. Este interviene para asegurar el bienestar de la sociedad y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que la empresa privada tiene como objetivo principal beneficiarse económicamente.
Motivos de la intervención: las desigualdades en la asignación de recursos. El sector privado acapara muchos recursos creando desigualdades sociales. El Estado busca retribuir los recursos de manera impositiva para evitar que se perjudique la eficiencia del mercado. Los bienes públicos. El Estado crea estrategias con el sector privado para garantizar y proteger los bienes como parques, defensa nacional, justicia. Las externalidades: puede ser positiva, promoción de un producto en el sector marginal. Negativa, una planta que contamine un río. El Estado interviene. Fomento del crecimiento económico estable. El gobierno, a través de sus instituciones y leyes, definen los derechos de propiedad y utilización de recursos. Mecanismos de intervención. Dinero que recibe el sector público por concepto de tasas, contribuciones especiales e impuestos. Tasas: tributos que se pagan por utilización de un bien público. Contribuciones especiales, como el impuesto de valorización por beneficio en construcción de obra. Cotizaciones en seguridad social. Dinero que empresarios y trabajadores pagan a cambio de recibir prestaciones en salud. Impuestos: pagos obligatorios que realizan las personas al Estado. Pueden ser directos cuando se trata de valorizar el patrimonio. Indirectos: pago por intercambio de un servicio, como por ejemplo el IVA. Los gastos públicos. Gastos del sector público en salud, educación, obras públicas, defensa. Las regulaciones estatales. Leyes y disposiciones administrativas con las cuales el sector público controla precios en algunas industrias. Regula monopolios y trata de proteger al consumidor. Empresas públicas: conjunto de organismos, servicios o empresas del Estado dedicados a la producción de bienes y servicios para beneficio general. Empresas públicas: conjunto de organismos, servicios o empresas del Estado dedicadas a la producción de bienes y servicios para beneficio general. El presupuesto general del Estado, ¿para qué sirve? Busca tres objetivos: la asignación de recursos, gastos destinados a la prestación de servicios públicos de carácter esencial para los ciudadanos, la distribución de la renta, presupuesto que se distribuye según criterios de la población y de las entidades territoriales, la contribución a la estabilidad y desarrollo económico. Cuando el Estado realiza gastos, genera empleos adicionales, mejora el nivel de vida, estabiliza la economía. Los presupuestos generales del Estado se realizan por periodos anuales y deben ser presentados al Congreso para su discusión y aprobación. Debe de haber un contador general y controlado por la Contraloría General de la Nación.
Estructura del presupuesto. El presupuesto debe especificar detalladamente los gastos y los ingresos. Los gastos. Da respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuánto gasta? ¿En qué se gasta? Los ingresos. Operaciones corrientes. Impuestos, tasas, ingresos patrimoniales. Operaciones de capital. Ingresos por venta de actos reales de propiedad pública, de activos reales de propiedad pública y transferencia de capital. Operación financiera, venta de acciones, reintegro de préstamos, préstamos del exterior. Ciclo presupuestario. Comprende 4 fases. La elaboración del presupuesto, a cargo del Ministerio de Hacienda, se basan en anteproyectos entregados por las entidades territoriales y por los órganos superiores del Estado. Discusión y aprobación lo hace el Congreso. Ejecución consiste en autorización del gasto, fijación de la cuantía y pago de las obligaciones. Control presupuestario. El control interno lo realiza el Ejecutivo, el externo del Poder Judicial y la Contraloría, y el parlamentario, realizado por el Legislativo. Superávit y déficit. La diferencia entre los ingresos y gastos determina el saldo financiero. Si se quedaron recursos, hay superávit. Si se quedaron deudas, hay déficit. El déficit puede ser coyuntural, evolución desfavorable de la economía; estructural, una mala gestión.